Creo que esto, más que un merecimiento personal, es un reconocimiento y un homenaje a todos los héroes de la patria, a todos los miembros de la fuerza pública, a los veteranos, a los reservistas, a las reservas, a las familias, a las viudas, a los huérfanos, a tanta gente de nuestros héroes de la fuerza pública que durante toda la historia de Colombia lo han dado todo por este país. Creo que el presidente Abelardo Lasprilla está haciendo extrema coherencia con esta decisión al reconocer la labor y el trabajo que han hecho los héroes de la patria a través de la historia. Es importante, Yesid, también mencionar que desde el primer día de la campaña del doctor Abelardo Lasprilla, los veteranos, la reserva, los reservistas, estuvimos ahí hasta el final. Que sus símbolos del saludo, su lema, firmes por la patria, es eso, es un reconocimiento, es reivindicar el nombre de los héroes, de quienes soportan en sus hombros la gran responsabilidad de proteger a los colombianos. Importantísimo, lo primero que tenemos que hacer es recobrar la moral combativa de los miembros de la fuerza pública, que ha sido disminuida, que ha sido incluso humillada durante este gobierno. Creo que todos los colombianos han visto los actos de humillación, de degradación en muchas regiones del país que se han apoderado de los grupos armados organizados, las bandas criminales, los terroristas, que cada vez muestran una fuerza pública débil, pero eso es producto de eso, de que no existen un líder, un conductor político que respalde y apoye a los miembros de la fuerza pública. Ese conductor político va a llegar a la presidencia el 7 de agosto y se llama Abelardo Lasprilla. De la mano de él, del trabajo mancomunado de muchas personas que estamos construyendo una estrategia coherente con la situación que nos vamos a encontrar en el sector defensa y que a propósito, mañana iniciamos el empalme anticorrupción, vamos a empezar a construir esa patria milagro que merecen los colombianos. Importantísimo entonces la moral combativa, que gracias a Dios la fuerza pública tiene memoria de combate. Tenemos una fuerza pública grandiosa, extraordinaria, reconocida en el mundo, pero que desafortunadamente ha sido mal conducida desde lo político, pero también al interior de ella. De manera de que este es el primer pilar fundamental que vamos a manejar. Vamos a recobrar esa moral combativa en los héroes de la patria, respaldándolos jurídicamente, dándoles bienestar, retomándole esas capacidades críticas que han perdido desde el nivel estratégico hasta táctico. Este segundo eslabón o pilar también es precisamente ese, Yesid. Vamos a recuperar esas capacidades críticas perdidas, pero no solamente del nivel estratégico, sino también pertrechos y elementos desde lo táctico y básico del soldado que en este gobierno se perdieron. Pero es muy importante también, Yesid, entrar a mirar los temas de corrupción. Vamos a imprimir transparencia total en todos los procesos del sector defensa. No menos importante va a ser también, Yesid, lo que tanto los colombianos están pidiendo, enfocarnos en recuperar hasta el último centímetro del control territorial. La fuerza pública, las fuerzas militares y la policía son transversales a todos los sectores del gobierno. Son ellas los facilitadores para que pueda llegar la acción del gobierno en lo social en las regiones. Por eso el sector defensa se va a convertir en un sector transversal y facilitador de la acción del Estado y del gobierno del doctor Abelardo Lasprilla. Tenemos que poco a poco recuperar cada centímetro del territorio nacional para que empecemos entre todos a construir la patria milagro. Partiendo de lo más básico y mínimo, acompañar en su sepelio a un héroe de la patria. Los colombianos vieron a al presidente Petro cargando el féretro de tantos héroes de la patria que entregaron su vida en este periodo. Nunca. Ese es el gesto mínimo para darle homenaje a un héroe que entregó su vida, acompañarlo hasta su morada final. Eso no lo hizo este presidente. Mientras que sí hablaba cuando asesinaban a cualquier cabecilla, mientras que exigía y sacaba de las cárceles bandidos a acompañarlo en tarima, mientras sí hablaba de paz y por detrás le entregaba el territorio a los bandidos. De manera de que este es un gobierno que va a empezar a reivindicar ese honor, esa memoria, ese homenaje a los héroes de la patria. Un fracaso, no representó nada para Colombia. O sí, representó el crecimiento y el fortalecimiento de todos los grupos armados, la pérdida de gran porción del terreno que habíamos recuperado desde hace 30 años atrás, Yesid.
vidas, muertes, heridos, mutilados, viudas, huérfanos, para recuperar y alcanzar lo que habíamos llegado. No teníamos un país en paz, pero sí teníamos un país que estaba recobrando la tranquilidad. Ya podíamos viajar por carretera a cualquier territorio. Ya los campesinos podían estar tranquilos. Ya estábamos empezando poco a poco a recuperar y a erradicar los cultivos de la maldad, que son los cultivos de coca. Y este gobierno lo que hizo fue entregarle el país y los territorios a los bandidos. Ese fue el significado de la paz total. Ni hubo paz ni fue total. Lo que fue un total fracaso que a partir del 7 de agosto vamos a empezar a reconstruir con el presidente Abelardo de la Espriella, Yesid. Por supuesto, mire, Yesid, una de las formas que los grupos armados pueden llegar a ocupar espacio y durante un tiempo, la guerra tiene dos connotaciones fundamentales, espacio y tiempo. Quien más ocupa espacio durante más tiempo va ganando la guerra. Y eso fue lo que hizo, lo que produjo este presidente con los grupos armados organizados y con esa paz total. De manera de que si la fuerza pública, mediante bombardeos, mediante presencia en los territorios, mediante una acción contundente, permanente contra ellos, no los deja respirar, pues ellos no van a tener tiempo de hacer acciones terroristas, ni de ganar espacio, ni terreno, ni tener la suficiente libertad de acción para apoderarse de territorios colombianos. Lo que hay que es mantenerlos presionados con bombardeos, con ataques, con asedios permanentes y no dejarlos respirar para que de esa manera empecemos a recobrar y recuperar los territorios. Los bombardeos vuelven y vuelven con total contundencia. Lo primero y más importante, con un conductor político, con un líder, comandante en jefe de las fuerzas públicas, que es el presidente Abelardo de la Espriella. Eso es lo más importante, que en todos los niveles del mando, desde el general, comandante general de las fuerzas militares, hasta el último soldado, marino, policía, aviador, vean el presidente ese líder innato, esa persona que los inspira a cumplir la misión. Eso es lo más importante. Segundo, que en la cadena de mando, desde el sector defensa hasta el comandante de una pequeña unidad, esté absolutamente convencido que está cumpliendo una misión para proteger y asegurar a los colombianos, y eso se viene en cadena. Es que la moral combativa se recobra cuando la cabeza tiene la suficiente autoridad moral, y de ahí para abajo la cadena de mando así lo mantiene. Por eso, evidentemente, tenemos que mirar qué está pasando al interior de cada una de las fuerzas. Han habido injusticias, han habido excelentes y extraordinarios oficiales, suboficiales, que han salido de las fuerzas por haber politizado a la fuerza pública. Eso no se puede volver a perder. Es probable, se está haciendo un trabajo minucioso, un estudio detallado de las razones, circunstancias por las cuales fueron retirados, y evidentemente hubo muchas injusticias, sobre todo al inicio del periodo de este gobierno, cuando salieron de manera simultánea, en menos de 15 días, más de 60 generales, importantísimo, y solo del ejército y la policía, ¿no?, que son las fuerzas preponderantes terrestres, que finalmente son las que se encargan de recuperar y estabilizar las regiones. La inteligencia fue destruida completamente. De las dos fuerzas más importantes, de la policía y el ejército, porque sabían que ahí era donde estaba el punto de quiebre de los grupos armados. Recuerde que hace poco salió por los medios cómo ellos construyeron y cómo el comisionado de paz lo que estaba haciendo era un mandado a los bandidos del Clan del Golfo, y cómo ellos decidían quién seguía y quién no seguía en la fuerza pública, cómo el DNI, después de ser la agencia más importante de inteligencia, dentro de lo que la ley de inteligencia estructura de toda la comunidad de inteligencia, pasó a ser una agencia de inteligencia que se encargaba era de hacer un trabajo para hacer hacia la oposición, hacia el interior de la fuerza, a tomar decisiones relacionadas con qué se hace y qué no se hace dentro de la estructura del sector defensa. De manera de que aquí hay que recomponer y reconstruir el país, y el tema de la inteligencia es fundamental. Hay un trabajo que se está haciendo para revisar cómo vamos a recuperar la inteligencia, que es fundamental para poder recuperar la seguridad y proteger a los colombianos. El mensaje que tienen la oportunidad de someterse a la justicia, que no hay ninguna otra forma, que aquí no va a haber consensos, que aquí no van a haber procesos de paz, que aquí no van a haber oídos para ellos. Aquí lo que va a haber es una acción contundente y decidida del Estado colombiano, del gobierno en cabeza del doctor Abelardo de la Espriella, para atacarlos con total contundencia.
Les queda todavía un espacio de tiempo para que empiecen a pensar en someterse a la justicia. No hay otro camino diferente. Dos líderes de bandas criminales en el Atlántico, en Barranquilla, ha dicho el presidente electo Abelardo Lesprella, ya manifestaron su interés de someterse a la justicia. Así es, sí. Dos bandidos de los llamados, mal llamados Pepes, que eran o que son el azote en Barranquilla, ya están haciendo un acercamiento. Ese es el camino, no hay otro camino, porque aquí vamos a llegar con total contundencia, con una estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que va a empezar a recobrar la seguridad y que ellos son objetivos de este gobierno, objetivos del Estado colombiano, porque son las personas que le están haciendo daño a este país y no hay otra manera de cómo entender lo que vamos a hacer contra ellos. Sometimiento a la justicia o seguramente van a ser neutralizados por el peso del Estado. Es lo que está en el marco jurídico de nuestro... Sin ningún beneficio. Sí, sin ningún beneficio. ¿Por qué se les va a dar beneficio a quienes han destruido, asesinado y acabado con los colombianos? Bueno, vuelven todas las modalidades para erradicar cultivos. Primero que todo, la aspersión regresa. Con glifosato. Bueno, eso lo del glifosato hay que manejarlo. Hay otra manera de hacer la aspersión. El glifosato puede ser un sistema con mayor precisión. Hoy hay mucha tecnología para ser exactamente precisos el tema del glifosato. Pero evidentemente hay otra serie de herbicidas que no son nocivos para la salud, que se están aplicando en otros países, en otros cultivos, de manera y que también pueden ser utilizados para acabar con el cultivo de la coca. De manera que esto es un trabajo que estamos haciendo, pero definitivamente la aspersión, como el presidente electo Abelardo Lesprella lo dijo en campaña, vuelve, y también todas las modalidades. Esto tenemos que hacer una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, porque no solamente son los cultivos son la base fundamental, pero aquí tenemos que atacar la interdicción aérea, terrestre, los laboratorios, los cristalizaderos, pero que no solamente es hacer interdicción en alta mar, es atacar simultáneamente toda la cadena del narcotráfico para poder empezar a debilitarla. Bueno, la verdad, hay mucha información al respecto. Yo estoy encargado del empalme con el sector defensa. Vamos a iniciar mañana precisamente el empalme anticorrupción. Ya tenemos unos hallazgos que nos han llegado de diferentes fuentes creíbles, documentos, y a partir de mañana en el empalme vamos precisamente eso, a meter el dedo en la llaga y a establecer la realidad de todo lo que ha pasado, no solamente con la compra de los aviones Gripen, sino con muchas otras cosas que suceden. Estamos hablando de un presupuesto de 13.000 billones de pesos en un COMPES y en un CONFIS para los próximos 10 años, que hay que revisarlos si en realidad fueron bien planificados, si en realidad están enfocados en las capacidades críticas más preponderantes que necesita la fuerza. De manera que todo esto, muchas otras cosas, a partir de mañana vamos a empezar a revisarlas en el empalme. Y así, todo esto está en estudios y estamos revisando con expertos jurídicos en contratación estatal todo este tema. Y pues en la medida en que el empalme avance, yo en estos momentos no puedo dar un juicio al respecto, porque ya tenemos que entrar a revisar de manera oficial, de acuerdo a la ley de empalme 951, que a partir de mañana haremos y pondremos en práctica ya cada una de esas cosas para entrar a revisar la realidad, las pruebas, los hallazgos y empezar a establecer banderas rojas para entrar a denunciar ante los entes de control y organismos de la justicia colombiana. Primero, si hay forma de frenar o reversar esto, y segundo, para que los responsables respondan ante la justicia colombiana por lo que hicieron con los dineros del sector defensa. Sí, ya tenemos hallazgos, tenemos 47 hallazgos que nos han llegado, que tenemos establecidos y que vamos a entrar a partir mañana a revisar de manera detallada. No todos de corrupción, algunos de malos procedimientos y decisiones dentro de todo el sector, obviamente relacionados con compras, relacionados con inversiones, relacionadas con una serie de aspectos y factores que han incidido en esa tragedia que ha sucedido con la fuerza pública. Ese es un error, es un error. Es un error porque eso no le trae nada bueno al país. Recordemos lo que pasó en el 2021. Y yo solamente le pido al senador Cepeda que recapacite, que el país está entrando en una nueva era. Vamos a iniciar entre todos a construir la patria milagro, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar a Colombia a que se respete el principio de autoridad, a que se respete la ley, a que se respete la Constitución.
Aquí no podemos pasar por encima de ninguno de los tres poderes del Estado. De manera de que eso que él está haciendo, lo está haciendo para hacerle daño al país. Así no se construye país y así no se toman decisiones, y es un propósito macabro y es una intención que él está queriendo incendiar al país y no lo va a hacer. Y si acaso pretende hacerlo, ya la fuerza pública, ya los colombianos, ya nosotros sabemos cómo afrontar eso. Ya no es el país de hace 3, 4 años atrás, cuando destruyeron y acabaron a Colombia. Ya los colombianos sabemos cómo podemos afrontar esto. No ya se la va a fuerza permitir. pública no se va a permitir No se por va a ningún permitir. motivo. Todo dentro del marco de la ley y el Sí. respeto a los derechos humanos y el DIH. Pero no lo vamos a permitir. Aquí el que quiera bloquear una vía, aquí el que quiera acabar con la infraestructura del país, con la propiedad privada, pues tiene que caerle el peso de la ley, la fuerza pública tiene que actuar y hay que poner a disposición de la justicia, de las autoridades, las personas que vayan a querer incendiar nuevamente el país como lo vivimos en el 2021. Sí. Y así, esto es un tema político que en realidad demuestra la inmadurez que tiene y que ha tenido durante estos 4 años el presidente. Creo que eso es un acto de desespero, al darse cuenta que ya Colombia va a iniciar por una nueva senda de construcción de la patria milagro y que debería dedicarse ya a esa otra cosa, más bien a buscar quizás un pool de abogados y muchas otras cosas, porque sabemos que en este El Palme vamos a encontrar la radiografía de lo que fue el gobierno de él y seguramente vendrán muchos escándalos de corrupción que la opinión pública y el pueblo colombiano encontrará. Pero en realidad son gestos, como dicen en el argot popular, pataleo de ahogado. Muy estrecho, muy estrecho. Ya han habido algunos acercamientos. Sé que vienen buenas cosas. Vamos a recobrar 100% nuestro trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Ya hay una disposición. En campaña lo hizo el presidente Trump. Le dio un comunicado de felicitación a nuestro presidente Abelardo de la Espriella, de manera de que vienen cosas buenas para Colombia de la mano del gobierno de los Estados Unidos, que ha sido el aliado estratégico en esta guerra, también del Reino Unido, de Israel. Es decir, lo que hemos perdido en cooperación internacional, de ayuda, de apoyo, no solamente tecnológico, en material, sino también en entrenamiento, en asesoramiento, lo vamos a recuperar y lo vamos a recobrar al partir del 7 de agosto. Bueno, a partir de hoy como designado vamos a tener los acercamientos con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, y allí empezaremos a hablar todos estos temas, ¿no? Sí. Mire, Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más azotados por la violencia y esta guerra en Colombia. Adicionalmente a eso, pues desafortunadamente también la parte política no ha sido muy bien manejada en este departamento. Yo estoy seguro que el doctor Abelardo de la Espriella, si va a iniciar el miércoles con su primer empalme regional en Cúcuta, norte de Santander, es porque él va a entrar a apoyar a nuestro departamento. Lo hemos hablado y está comprometido que norte de Santander y en especial la región del Catatumbo, que es una región hermosa, próspera, todos los pisos térmicos, allá lo que usted se le caiga de semilla nace, pero desafortunadamente tiene 40.000 hectáreas de coca, las mismas que de palma, de manera de que al Catatumbo y a norte de Santander hay esperanza para esa región, hay esperanza para mi departamento, porque es una de las áreas prioritarias críticas donde más queremos hacer énfasis en materia de seguridad y defensa. De allí va a partir muchas de las propuestas en materia de seguridad y defensa que vamos a centrar en el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. De manera de que a mis paisanos norte santanderianos un mensaje de optimismo y de esperanza, que lo merecen. A pesar de que norte de Santander ha sufrido este embate de los violentos, este azote de los grupos armados, fue el departamento que más le dio votos a Abelardo de la Espriella. El 75% del caudal votante de los norte santanderianos votó por Abelardo de la Espriella. Eso es un voto de rechazo, eso es un voto de apoyo, pero eso es un voto de esperanza. Los norte santanderianos esperan mucho este gobierno y estoy seguro que así va a ser. Bueno, Cúcuta es una de las 5 ciudades más azotadas en el mundo por la violencia. Ha salido en varias listas dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. De manera de que recuerde que ayer el presidente habló de un bloque
urbano y habló de las principales ciudades, pero también Cúcuta va a estar incluida allí en este bloque, a una sincronización entre todos los sectores de seguridad. Allí va a recobrar una gran importancia la participación de los veteranos y reservas. Recuerde que el presidente durante su campaña dijo que iban a ser parte de un primer frente de seguridad encargado de trabajar en las alertas, encargado de trabajar en la coordinación estrecha con la Policía Nacional, con las fuerzas militares. Es decir, un frente lo que busca es organizar a nivel urbano y enfocarse en los enemigos internos que hay en cada uno de los municipios, capitales en especial, y también empezar a establecer un anillo estrecho de seguridad y de coordinación con las autoridades locales. Recuerden que los municipios, los responsables de la seguridad son inicialmente los mandatarios locales, apoyarlos a ellos. Y este frente estamos haciendo un diseño importante para empezar a recobrar esa tranquilidad urbana que necesitan los colombianos, sobre todo en las ciudades capitales. Por eso se escogieron estas ciudades, pero Cúcuta también va a ser una de ellas. Precisamente el miércoles vamos para Cúcuta, vamos a escuchar a las autoridades locales, a mirar todos estos temas y dentro de ellos obviamente los temas de seguridad. Pues va a pasar que va a recibir el peso del Estado completo. Vamos a iniciar una acción contundente dentro de nuestra estrategia de seguridad, defensa y convivencia ciudadana. El ELN es uno de los objetivos que vamos a empezar a atacar con total contundencia, pero también a través del gobierno de los Estados Unidos tenemos que exigirle a Venezuela que empiecen a hacer lo mismo de su lado, sobre todo en el Catatumbo, a empezar a hacer esa presión que se necesita de allá, y por eso el gobierno de los Estados Unidos, a través de ellos, vamos también a comprometer al gobierno venezolano a que trabaje también, porque nada sirve que nosotros acá iniciemos un trabajo de presión, de persecución, de acciones contundentes contra el ELN, si ellos allá siguen teniendo campamentos, si ellos allá siguen teniendo guaridas y si ellos allá siguen siendo protegidos por algunos miembros del Estado y de la Guardia, a través de los Estados Unidos. A través de los Lo ha Estados dicho Unidos. siempre el presidente. Vimos hace poco. Seguramente puede ser así. Puede ser así. Históricamente, sobre todo en estos 4 años, allá están sus guaridas, sus campamentos, sus ratoneras están allá. Eso lo sabe el gobierno Petro y eso lo tiene la inteligencia, sino que desafortunadamente fue un mal manejo político de la información, un control político de la inteligencia cuando la inteligencia actúa por una ley que existe. El gobierno del presidente Petro cercenó y frenó la acción de la inteligencia colombiana. Entonces buscaría... El gobierno de los Estados Unidos va a ser nuestro aliado principal y a través de ellos vamos a trabajar de la manera mancomunada para que se pueda actuar allá sobre los enemigos del ELN. Yo cuando llegó el gobierno Petro yo ya sabía lo que me iba a pasar porque pues las personas que rodeaban al presidente eran personas que sabían quién era yo. Primero pues por mi hermano el general Jorge Enrique Mora Rangel, que fue un opositor acérrimo a ellos en los diálogos en Cuba. Benedetti, Roy Barreras, todos ellos no gustaban de mi general. Él fue prácticamente la piedra del zapato de ese proceso y yo sabía que ellos iban a ver en mí una persona que no les iba a permitir hacer las cosas que querían hacer en el gobierno. Por eso cuando nombraron la cadena de mando y yo no quedé dentro de mi antigüedad, pues el mismo día pedí mi retiro por voluntad propia porque no iba a estar en un gobierno que pues evidentemente sabía que no iba a hacer las cosas bien. Y sobre todo, Yesid, nosotros como soldados tenemos algo muy importante que es el honor y la dignidad. Y cuando uno ve mancillado el honor y la dignidad, uno tiene que dar un paso al costado y buscar otras formas de poder recobrar eso. Y lo hice, busqué otras maneras. Por eso, desde el primer día el gobierno fue un total opositor, un acérrimo defensor de la democracia, de la Constitución, y critiqué abiertamente. Aquí con la revista Semana me abrieron las puertas para escribir algunas columnas, comentarios, entrevistas, siempre hablando de la tragedia de este gobierno, sobre todo en el sector defensa, que es mi experticia. Por ahora estamos como ministro designado. Sí. Esos son temas que habría que hablar, no se descarta una posibilidad.
pero estamos por ahora comprometidos, Yesid, en verdad, en hacer un extraordinario empalme, entrar a revisar de manera detallada, quirúrgica, con filigrana, cada uno de las dependencias del sector defensa para mostrarle a los colombianos la realidad de lo que ha pasado con este sector fundamental para el país y que fue bastante golpeado por este gobierno. Bueno, yo creo que el ministro se quedó corto. Creo que tuvo una incidencia y fue muy politizado en sus decisiones. Creo que defendía lo indefendible. Y el país lo conoció, los medios de comunicaciones, ustedes, en muchas declaraciones, en muchas decisiones que te tomaron. Pero bueno, él tendrá que responderle al país, a los colombianos. No todo es malo. También seguramente en el empalme encontraremos algunas cosas que se hicieron bien y que también si vemos que están bien, pues hay que mejorarlas, ¿no? Pero por lo que hemos visto en estos 4 años y por lo que hemos indagado hasta ahora y los 47 hallazgos que hemos encontrado hasta ahora sin empezar el empalme por fuentes que nos han hecho llegar informaciones valiosas, pues seguramente el balance no va a ser el mejor. Bueno, Yesid, la primera advertencia es para los miembros de la fuerza pública y sobre todo para los mandos, a nuestro comandante general, los comandantes de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza aérea, de nuestra policía. Ellos tienen una misión constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Ellos saben muy bien que tienen una gran responsabilidad y que en este periodo de tiempo deben asumir eso con total carácter y determinación. Tienen la experiencia de lo que vivimos en el 2021. Yo estuve ahí, yo afronté también estos temas de las manifestaciones violentas, porque eso no es protesta social, eso son manifestaciones violentas de unos cuantos que llegan a destruir la infraestructura pública y la infraestructura privada de los colombianos. Pero adicional a ello, quiero decirle a los colombianos que la fuerza pública ya tiene esa experiencia, que nosotros también como colombianos tenemos esa experiencia, ya sabemos cómo debemos actuar y qué debemos hacer para impedir que esto suceda. Creo que el mismo pueblo colombiano y las mismas personas, un gran porcentaje de estas personas que participaron en estas manifestaciones violentas desde el 2021, creo que están arrepentidos, porque lo hicieron tal vez creyendo en muchas cosas que les metieron en la cabeza a ellos en su momento y que en estos 4 años se dieron cuenta que era mentira, que era una falsedad, que era una utopía. Entonces, yo creo que esas manifestaciones, así quieran hacerlas, gran parte de las personas que estuvieron allí en el 2021 se dieron cuenta que era más retórica que cualquier otra cosa. Existe la figura de la asistencia militar, ¿no? La figura está dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República y que las autoridades locales vean en coordinación en sus consejos de seguridad que esa protesta está sobrepasando la capacidad de la policía, pues existe la figura de la asistencia militar y si es necesario, pues se aplica, porque no vamos a permitir que nos vayan a destruir ninguna ciudad de Colombia y a partir del 7 de agosto vamos a traer el imperio de la ley, el imperio de la autoridad. Antes de aquel 7, pues es responsabilidad de los mandos institucionales y del actual ministro de Defensa. Bueno, los caleños y el Valle del Cauca, el Pacífico en general, el Cauca son departamentos y una región que ha sido azotada fuertemente por la violencia, tienen una gran resiliencia, tienen unos mandatarios que se han comprometido también y yo creo que el mensaje que les doy es que ya ellos se han dado cuenta de lo que puede hacer la violencia y los grupos armados con su capacidad terrorista. Tengan confianza que esto poco a poco lo vamos a ir recuperando. La seguridad tampoco es que se da de la noche a la mañana, pero algo muy importante es la disposición política. Las herramientas las hay, tenemos las herramientas, una fuerza pública que tiene memoria y que sabe combatir a los grupos armados, que así estén en alpargatas o así estén diezmados en medios y recursos, tienen la voluntad. Yo conozco los soldados y policías de la patria y sé que ellos tienen una memoria de lo que hemos hecho, hicimos en años anteriores y hoy necesitamos de ustedes, soldados y policías de la patria. Ustedes son la esperanza del pueblo colombiano. En ustedes está la gran responsabilidad de recuperar el país. De manera de que
El mensaje es de esperanza, el mensaje es de total compromiso del sector defensa en cabeza mía, el mensaje es de un gobierno que va a llegar a imprimirle la autoridad a Colombia, el principio de autoridad, porque es que la seguridad es un bien público, Yesid, no es un favor del gobierno, es una obligación del gobierno proteger a los colombianos y nosotros vamos a llegar a hacer eso. Mordisco, Calarcá, todos los cabecillas. Mire, Yesid, yo durante mi vida como soldado, desde subteniente hasta mayor general, estuve en las Fuerzas Especiales. Participé en muchísimas operaciones especiales contra los principales cabecillas. La última operación fue la captura de Otoniel. Yo era comandante de la División de Fuerzas Especiales cuando capturamos a Otoniel, con muchos otros generales, soldados y policías valientes de la patria, que durante 2 años y medio, casi 3 años, se condujo la campaña militar y policial Agamenón, que fue una figura interesante, que se fue debilitando y atacando al Clan del Golfo hasta dar con su cabecilla, alias Otoniel. Hay que seguir esta senda y hay que recobrar todas esas buenas prácticas que tuvimos hace algunos años atrás, y estoy seguro que con la voluntad política del presidente Abelardo de la Espriella vamos a empezar a recuperar la seguridad de los colombianos. Yesid, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los colombianos, decirles, compatriotas, que el gobierno de Abelardo de la Espriella, con su extrema coherencia, lo está haciendo realidad. Si puso aquí un soldado de la patria fue porque él tiene un compromiso fundamental, primero con los héroes de la patria y segundo con el pueblo colombiano. Vienen cosas buenas para Colombia y con la seguridad lo vamos a lograr. Queridos soldados y policías de la patria, aquí está un soldado que dio 36 años de su vida en terreno, en tierra, en combate. Fui herido en combate. Sé lo que es esta... ¿En qué combate, ministro? En Tres Matas, Bichada, siendo subteniente, en una emboscada que me hizo el 16 frente a la FARC, donde me asesinaron 16 hombres. ¿Y usted resultó yo duré 3 días combatiendo contra ellos con 8 hombres. En esa época eran muy difíciles las comunicaciones, los apoyos, solo habían 2 helicópteros Black Hawk, y a los 3 días fue que llegaron los apoyos. Estamos hablando del gobierno de ese momento. Uy, carajo. ¿Uribe, de pronto? No, mucho más atrás, fue en el año 89. Estamos hablando del gobierno de... Carajo, bueno. ¿Puede ser Belisario Betancur, sí, Virgilio Barco? Sí, creo que Virgilio Barco, sí. Sí, las FARC, el 16 frente a las FARC. ¿Y en dónde le hirieron, ministro? En la boca y en la mano. Sí, unas esquirlas que me pegaron en el fusil y alcanzaron a dañarme este dedo y la boca. Sí. Y también participé en la Operación Colombia, ahí también recibí unos impactos en la placa del chaleco, en la toma de Casaverde, cuando sacamos a los bandidos terroristas de la FARC de Casaverde. También yo era integrante del batallón de contrarrilla 7 de Arauca. Entonces, es decir, aquí hay un soldado que desde muy joven ha aprendido el arte de la guerra. Siempre estuve en fuerzas especiales, estuvimos con muchos soldados y policías de la patria dando golpes contundentes a los cabecillas, a los terroristas que nos han hecho tanto daño, y esto vuelve otra vez. Vamos a empezar a meterle contundencia a las operaciones, porque no podemos seguir más años recibiendo el azote de los violentos y dándoles concesiones cuando ellos no han demostrado nunca voluntad de paz. La paz va a llegar, pero con la acción contundente del Estado. Tiene que ser así, no hay otra opción. Sometimiento a la justicia. Sometimiento a la justicia. ¿O sometimiento o la acción de la fuerza pública? Así es.